nosotros, que tú eres nuestro ayudador y que nada nos hace falta, que todo está suplido conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, porque podemos comprender aún más acerca de la herencia que nos dejaste y que pagaste en la cruz del Calvario. Espíritu de sabiduría y de revelación, declaramos en este día que se ilumina en el nombre de Jesús el entendimiento de cada creyente y cada oyente, para que la revelación de la luz de tu palabra, del nuevo pacto, del evangelio, pueda venir a traer esa plena convicción de que ya el consumado fue hecho, ya fue dado en la cruz del Calvario, y que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por tu divino poder. En el nombre de Jesús, yo declaro en cada oyente y cada creyente en esta mañana la mente de Cristo, para que ellos puedan entender, Señor, tu palabra, para que se les revele, para que tú te les reveles a ellos, y sea el Cristo resucitado el que les dé la plena convicción de que están en la verdad de tu palabra, porque tú eres la verdad, Jesús. Espíritu Santo, tú muéstranos en este día, en esta mañana, las cosas que a lo mejor habían estado ocultas para nosotros, pero que ahora por tu Espíritu nos son reveladas, y por el misterio que había estado oculto por siglos y edades, que ahora nos es revelado en el nombre de Jesús. Se abre el entendimiento en el nombre de Jesús. Vendas caen de nuestros ojos para poder quitar todo velo de legalismo y de religiosidad y poder entender el nuevo pacto y esa gracia maravillosa, guiados por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, por la ley del Espíritu de vida, ahora sea implantada en cada corazón, en cada vida. Gracias te damos porque somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Damos nuestro fruto a nuestro tiempo y nuestra hoja no cae. Y todo lo que hacemos, Señor, prospera. En el nombre de Jesús. Recibimos con mansedumbre la palabra del día de hoy que será implantada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Y seas tú, Espíritu Santo, no mi voluntad, no mis pensamientos, sino seas tú ayudándonos en este día, enseñándonos en este día, instruyéndonos en este día, en el nombre de Jesús, y glorificando al Cristo que murió en la cruz y al Cristo resucitado. En el nombre de Jesús, seas tú más glorificando a Cristo. En el nombre de Jesús, más tú y menos nosotros, Espíritu de Dios. Gracias, maravilloso Rey. Gracias, Jesús. Muy bien, pues continuamos con este tema. Sean todos bienvenidos. Bienvenido Aarón, su esposa, bienvenido a todos y cada uno de ustedes. Así es que el tema que vamos a ver, o vamos a continuar, en la segunda sesión. Para nuestros amigos que nos ven a través de internet, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, de los que estamos acá reunidos y los que nos ven a través de estos medios de comunicación, en nuestras páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, la congregación, y Palabra, Fe y Gracia Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve directamente a través de estos medios, o también de manera diferida a través de nuestra página de YouTube, que se llama Fe y Poder Guadalajara, donde están todas nuestras enseñanzas en listas de reproducción, donde usted puede ser edificado a través de ello. Las personas que nos vean de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, de continente europeo, también de cualquier país de habla hispana, de cualquier continente, así como cada persona que nos ve de los distintos estados, ciudades, poblaciones de la República Mexicana también. Le damos la más cordial bienvenida. El Espíritu Santo tiene una palabra específica, especial para cada uno de ustedes en este día. Lo creemos en el nombre de Jesús. Si tiene oportunidad, amigo, que nos ve a través de estos medios de comunicación, de poder compartir esta enseñanza, usted va a ayudar a alguien, principalmente a que salga de la oscuridad de las tinieblas y pueda conocer a Jesucristo, el Jesucristo resucitado, el Jesucristo vivo. Pero también va a poder ayudar a alguien, no nada más de sacarlo de la condenación eterna, sino también
de la enfermedad, de la pobreza y de cualquier maldición que todavía pudiera estarse manifestando por no conocer a Jesucristo, ¿ok? Porque en Cristo Jesús ya toda maldición nos fue quitada en la cruz del Calvario. Muy bien, pues si tiene oportunidad, comparta, visite nuestra página de YouTube, dele like, comparta enseñanzas, porque la verdad lo que tratamos de hacer a través de estos medios no es dar el nombre de una persona o de un pastor o de un ministerio, sino simplemente es poder exaltar a Jesucristo, que básicamente es la esencia del Evangelio. Siempre todo predicador debe hablar y exaltar acerca de Jesucristo, no acerca de Él, no acerca de su testimonio, no acerca de su unción, no acerca de nada de eso, sino acerca de Jesucristo para que Él sea el todo en todos. ¿Okay? Muy bien, entonces vamos a nuestro texto base, que es el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17, por favor. Juan 1:17 dice así la palabra en el nombre de Jesucristo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la idea de este tema? Bueno, dimos una serie de observaciones o preguntas que usted pudiera tener. Van a ser respondidas varias preguntas, entre ellas, realmente, ¿cuál es el Evangelio? Porque ese se llama el tema. Gracia o ley, ¿cuál es el Evangelio? Y es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos todos como hijos de Dios, todos como cristianos, vaya, o en el mundo cristiano. Realmente, ¿cuál es el Evangelio? Cuando la palabra Evangelio significa buenas nuevas, principalmente buenas noticias. El Evangelio significa que se nos da la oportunidad de conocer algo bueno. Y si hay algo bueno acá en la tierra, yo creo que es Jesucristo. Hay algo bueno, es Jesucristo. Pero también tenemos la oportunidad de conocer un poquito más acerca de no mezclar los pactos y entender el propósito y el plan eterno del Padre a través de los tiempos. Cuando hablamos del propósito eterno, algo que es eterno es algo que no tiene principio ni tiene fin. No sé si usted puede captar eso. O por lo menos que tiene un principio pero no tiene un fin. Algo que es eterno es para siempre. Entonces, cuando hablamos de un plan eterno, de un propósito eterno de Dios, siempre debemos de remitirnos al principio o antes del principio de los tiempos, porque la Biblia habla de dos principios. Un principio que es el principio cuando comenzó a generarse los tiempos, las fechas, la oscuridad, la luz, los días, los meses, los años. Y bueno, eso usted ve en Génesis cómo Dios instituyó pues los días, la noche, el día, para poder ir contando el tiempo, por decirlo así, ¿no? Pero antes del principio de los tiempos viene otro principio donde Dios principalmente, que es eterno, hizo un pacto, un plan y un proyecto y un propósito para la humanidad, ¿ok? Y básicamente de eso se trata el tema, de poder ver ese plan, ese proyecto y ese propósito eterno del Padre. Entonces, preguntas tales como: ¿qué fue primero, la ley de Moisés o la gracia? Es muy importante entender. Muchos dicen, pero la gracia, Jesucristo vino y se manifestó, como dijo Juan 1:17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron. Una cosa es que hayan venido la gracia y la verdad, y otra cosa es que ya estaban. No es la misma venir, no es la misma decir que ustedes vinieron a la congregación, no es la misma decir que ustedes surgieron a partir de la congregación. En otras palabras, no podemos, usted ya existía, pero algún día conoció a Dios y vino y se congrega, ¿ok? Pero usted ya estaba, nada más se trasladó de un lado a otro. Es lo mismo que cuando dice Juan 1:17, la gracia y la verdad vinieron. Vinieron no es que surgieron por primera vez, sino que ya estaban y se manifestaron. La gracia y la verdad por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo ya estaba, pero se manifestó en los postreros tiempos, pero ya estaba porque Él es eterno. Él no fue creado.
Él es un ser eterno, no fue creado. Ok. Eso pasa cuando uno se desvela mucho estudiando. Muy bien. Entonces, o es la cafeína, ¿no? Que nos pone bien arriba. Ok. Entonces, miren, la gracia y la verdad vinieron, ya estaban, pero vinieron y se manifestaron. ¿Okay? Entonces, para poder entender este tema, el plan eterno, el proyecto eterno, el propósito eterno, para poder entender que Jesucristo es eterno y que Jesucristo es Dios, necesitamos primeramente saber cómo poder analizar un poquito la Biblia, ¿no? O sea, yo leo, pero lo que leo, ¿qué es lo que Dios dice de lo que yo leo? No todo lo que yo leo fue dicho por Dios. Porque en Lucas capítulo 4 dice que Satanás habló. Y habló Biblia. Mire, vamos a Lucas 4. Ya vimos un poquito acerca de toda la palabra, toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Ya analizamos un poquito el domingo antepasado, en el primer estudio que dimos de este tema. Lucas capítulo 4, usted puede ver que Satanás habló. Ahora la pregunta sería, muchos dicen, es que toda la escritura es inspirada por Dios, y no es una traducción correcta como lo dice Reina Valera, sino la traducción correcta es como lo dice la versión Septuaginta. Toda la Biblia es inspirada por Dios, dicen otras traducciones, y luego entonces podríamos pensar que cuando habló Satanás fue inspirado por Dios, y la respuesta sería no. Entonces la traducción correcta de la 2 Timoteo 3:16, creo que ese es el texto bíblico, toda la Biblia fue inspirada por Dios, y la respuesta es no. ¿Por qué? Hay una traducción mejor de ese texto, que es, sí, es la 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Según yo. Toda la escritura fue inspirada por Dios. La traducción Septuaginta de ese texto bíblico nos dice que toda escritura que fue inspirada por Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Pero dice toda escritura que fue inspirada por Dios. No nos está diciendo que toda la escritura fue inspirada por Dios. ¿Sí capta la diferencia o no? Una cosa es decir toda la Biblia fue inspirada por Dios, y otra cosa es decir toda la escritura que está dentro del compendio llamado Biblia, porque la palabra Biblia o biblos viene del latín, creo que biblos, y del hebreo biblo, algo así. Esa palabra significa conjunto de libros. No significa nada más que un conjunto de libros, una compilación de libros. Entonces, cuando decimos toda la Biblia fue inspirada por Dios, estaríamos en un error. Pero cuando decimos toda la escritura que fue inspirada por Dios y está dentro de ese compendio de libros llamado Biblia, eso sí fue inspirado por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Pero todo lo que Dios habló en la escritura, no lo que habló Job, no lo que habló Satanás, no lo que habló la serpiente a Adán y Eva. Recuerda que le habló a Adán y Eva. ¿Qué le dijo? De si comes de este árbol, ¿qué dijo? Morirás. Entonces Pablo nos dice que Eva fue engañada. La mujer fue engañada, Adán no, la mujer sí. Entonces el que habló en Génesis capítulo 2 y le dijo, si tú comes de este árbol vas a ser como Dios, conocerás el bien y el mal. ¿Y qué? Eva fue engañada, Adán no. Él solo, sí lo hizo con alevosía y ventaja. Y ambos comieron del árbol, del fruto del árbol. Y al comer del fruto del árbol, más que nada estaban comiendo de un conocimiento, para que usted me entienda. Cuando comieron de ese conocimiento, ¿qué sucedió con ellos? Sus ojos fueron abiertos y murieron espiritualmente. La naturaleza de pecado cayó en el espíritu humano de ellos. ¿Ok? Fueron abiertos sus ojos y pudieron conocer el bien, lo que era bueno y lo que era malo, cuando ellos ya conocían nada más lo que era bueno. No conocían el mal, solamente lo que era bueno. Y ahora conocieron lo malo y empezaron a hacer lo malo. Conocieron lo malo y empezaron a hacer lo malo. Okay. Entonces,
La serpiente que les habló allá, si usted lo lee en el Nuevo Pacto, antes de Lucas capítulo 4, usted va a encontrar que lo que habló la serpiente, la serpiente es en la primera de Timoteo capítulo 2, en el versículo 13 por favor y 14, ¿ya? Primera de Timoteo 2:13 y 2:14. Porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿De qué está hablando ahí? De formado del cuerpo, ¿no? ¿Ok? Luego, ¿qué dice el 14? Y Adán no fue engañado. O sea que cuando desobedeció a Dios en el huerto del Edén, ¿qué cree? Él no fue engañado, él sabía. Entonces Adán lo hizo con alevosía y ventaja. ¿Captamos? Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, es decir, en pecado, en desobediencia. Pero esas palabras que se dieron en el Génesis, usted hágase esa pregunta. Dios hablaría a través de la serpiente. Dios inspiró a la serpiente para que la serpiente le dijera a Eva: cuando tú comas de ese árbol serás como Dios. ¿Acaso Dios inspiró a la serpiente para que hablara a la serpiente en contra del ser humano y en contra de Dios? Obviamente que no. Pero Pablo en la primera Timoteo nos dijo que lo que habló la serpiente, ¿qué cree que era? Un engaño. Entonces en la Biblia está registrado un engaño, que alguien habló y habló engañando al ser humano. La pregunta sería: ¿Dios inspiró a la serpiente para que hablara y engañara al ser humano? No, por obviedad no. Entonces no podemos decir que esa porción de la escritura está inspirada por Dios. Solamente es un hecho y un acontecimiento que sucedió y que está registrado. ¿Para qué cree? Como un ejemplo para nosotros también. Obviamente es un ejemplo, ¿no? De lo que no debemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, mire, regresando a Lucas capítulo 4, en la Biblia se registró que alguien habló y habló un engaño para el ser humano. Entonces esa parte no está inspirada por Dios por obviedad, ¿no? Dice, versículo 1, Lucas 4:1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Usted cree que eso fue inspirado por Dios? Que Satanás hablara y le dijera a Jesús, nuestro Señor, que esa piedra la convirtiera en pan. ¿Será inspirado por Dios? Solamente es algo que le sucedió a Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué Satanás le dijo que convierta esa piedra en pan? ¿Cuál era la finalidad principal? Bueno, era que lo obedeciera a él en lugar de obedecer a Dios. Iba a suceder lo mismo que con el primer Adán. Si convierte la piedra en pan porque le da hambre, ¿qué pasa? Entonces está obedeciendo a la voz de un ente llamado el diablo, ¿okay? O el engañador también. Más adelante dice el versículo 5: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré esta autoridad o potestad y la gloria de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos los reinos serán tuyos. ¿Sería inspirado por Dios que hablara el diablo para tentar a Jesús y Jesús cayera en la tentación? Obviamente no fue inspirado por Dios. Entonces, para iniciar este tema, yo necesito que usted entienda esos principios básicos, esenciales. Si iniciamos este tema sin usted entender cómo debemos más o menos en términos generales estudiar la Biblia,
escudriñarla, profundizar en el estudio de la Biblia, para poder que usted capte y entienda el tema que le voy a hablar. Es necesario que usted sepa cómo se pudiéramos entender un tema que a lo mejor ha estado oculto para gran parte de la iglesia cristiana, pero cuando lo analizamos correctamente y decimos ¿cuál es el evangelio, gracia o ley? Porque muchas personas dicen es que primero fue la ley y la gracia pues vino para que ahora a través de la gracia Dios le da el poder, la habilidad a usted para que pueda cumplir la ley. Pero eso es una vil mentira. No puede ser eso, que Dios a través de la gracia venga a Jesús y luego que solamente le dé a usted una habilidad, un poder, una fuerza para que usted pueda cumplir los mandamientos. No es así. No puede ser así. Entonces, ¿qué fue primero, la gracia o la ley? Es importante entender todo. Son preguntas que vamos a contestar en ese tema. Pero para ello yo lo quiero llevar a que usted entienda cómo poder escudriñar la Biblia, las escrituras y lo que Dios dijo a través de las escrituras. Ok, bueno, entonces, continuando. La segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15, por favor. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15. ¿Por qué tenemos que entender estas bases? Para poder ver temas, para que usted no sea engañado principalmente. Muchos no le quieren dar importancia a la enseñanza. Si usted va a otras congregaciones, nada más va a encontrar gritos, va a encontrar que alguien lo motiva. No se trata de motivación. La Biblia se trata de edificación. No se trata de motivación, se trata de edificar. Que usted sea edificado como un edificio, eso dijo el apóstol Pablo. ¿Ok? Seamos edificados. Si usted es edificado sobre la roca, porque eso dijo en Lucas capítulo 6 el Señor Jesús. Si usted está fundamentado en la roca que es Cristo y la palabra o el evangelio, entonces cuando vengan ríos, vengan vientos, usted que está cimentado como una casa espiritual, cimentado en la roca, en el entendimiento del evangelio, el entendimiento de Jesucristo, entonces su casa no va a caer. Independientemente que vengan enfermedades incurables, independientemente que vengan crisis económicas, independientemente que vengan situaciones familiares complicadas, usted no va a ser derribado. Y por eso queremos darle ese fundamento para que usted entienda que usted tiene que estar edificado en el conocimiento del evangelio, de la roca que es Cristo. Ahí viene Lucas 6:45, cuando tenga oportunidad de verlo. Tiene que estar usted edificado. Pero ¿qué pasa con una casa que no es edificada con un cimiento? ¿Qué pasa cuando usted construye una casa y tiene cimientos bajitos y usted la construye cerca de un río o de un arroyo? Dígame, ¿qué va a pasar? Va a caer. Sencillo. Creo que así viene en Lucas 6:46, ¿no? Por ahí más o menos viene. Edifique su casa, es decir, usted es una casa espiritual porque ahí habita el Espíritu Santo. Edifíquela bajo la roca, el conocimiento pleno de Cristo, ¿ok? Y del nuevo pacto. No nada más se trata de motivar a las personas, no nada más se trata de gritar, no nada más se trata de hablar en lengua, no nada más se trata de sanidad del evangelio. Esas son las consecuencias de tener el evangelio correcto. La sanidad de nuestros cuerpos, la bendición financiera. No se trata de que usted lo motive ahorita, pero toda la semana va a estar todo. Y así sucede que muchos cristianos no sabían. Cuando no escuchan una buena palabra los domingos o los entre semana, lo único que sucede es que entre semana andan todos derrotados, andan tristes, cabizbajos, depresivos, opresivos, porque nada les funciona. Entonces es importante entender esto, digo, porque muchas personas, y yo lo digo por el pueblo evangélico, que es lo que conozco más, se motivan entre semana, pero toda la semana están sufriendo. Entonces yo prefiero mejor que usted quede edificado sobre la roca y no tenga que sufrir, sino que cada circunstancia adversa usted pueda vencerla. Eso es lo importante. Entonces, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15,
Reina Valera 60 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Reina Valera nos dice que un obrero aprobado es aquel que usa bien la palabra, y luego menciona la palabra verdad. Significa que si hay palabra de verdad, significa que puede haber una palabra que no le ayude a usted. Significa que si hay una palabra de verdad, significa que hay una palabra que no le conviene oír a usted. Y estamos hablando de la mezcla de pactos. Eso es lo que no nos conviene a nosotros. Ahora vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. No sé si la tenemos por ahí en pantalla. Nueva Versión Internacional, 2 Timoteo 2:15. Esfuérzate para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Ya utiliza otra frase: interpretar. ¿Ok? La Biblia Nácar Colunga es una Biblia católica muy buena. Nácar Colunga dice: mira bien cómo presentarte ante Dios, probado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye sabiamente, distribuye la palabra de verdad. Entonces significa que no todo lo que yo oigo, si oigo acerca de hermanos tienen que cumplir los 10 mandamientos para agradar a Dios, para ser justos, para ser santos, tienen que cumplir los 10 mandamientos, entonces no estoy distribuyendo correctamente la palabra, porque lo estoy llevando usted nuevamente a la ley, una ley que fue para Israel, una ley que en otras palabras ya le estoy diciendo todo, ¿no? ¿Cuál es el evangelio? No es la ley de Moisés el evangelio. Entonces, o si le dijera a usted: hermano, qué maravilloso serían los tiempos de Moisés, como cuando extendió su vara y se abrió el mar rojo y pudo pasar Israel, y luego una vez que pasó Israel, los egipcios que seguían a Israel, se vino nuevamente al mar y los destruyó. Hermanos, qué poder tan grande. ¿Por qué mejor no ser como Moisés? ¿O por qué no regresar a ese tiempo de Moisés? ¿Usted cree que eso le corresponde a usted escuchar? Y si Israel pudo vencer a los egipcios a través de la vara de Moisés o de la fe de Moisés, ¿por qué nosotros no podemos vencer al enemigo? ¿Será bíblico lo que le estoy diciendo? El enemigo ya fue vencido, yo no lo tengo que vencer. Ya Cristo lo venció cuando resucitó. ¿Okay? Lo que tengo que hacer yo es renovar esta mente para no darle lugar al diablo para que me destruya, pues, para que usted me entienda. Entonces, mire, yo no ando peleando con el enemigo porque ya fue vencido. Yo peleo la buena batalla de la fe y con eso venzo cualquier circunstancia adversa, inclusive circunstancias que no vengan de Satanás, el diablo. Ok, entonces mire, ¿será correcto que regresemos al tiempo de Moisés porque se vio el poder de Dios abriéndose el mar? Nosotros estamos en una mejor posición en Cristo Jesús, porque el Dios que abrió el mar rojo ahora ya no está en el cielo como estaba con ellos. Ahora está habitando en el corazón de cada creyente. ¿Usted cree que es mejor la época de Moisés que esta época? En ninguna manera. Entonces, ¿de qué le sirve que le hable de que tenga que ver el poder y abrir el mar como Moisés? ¿De qué serviría? No le va a edificar, no le va a ayudar, no va a estar cimentado en la roca. Al rato va a querer agarrar varitas por donde quiera y va a querer empezar a mover cosas ahí. Eso es brujería. Bueno, entonces, la Nueva Versión Internacional es obrero que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Ya? La Nácar Colunga dice: aquel que distribuye. Usted debe ser un obrero que distribuye sabiamente la palabra de verdad. Entonces, distribuir, ¿qué significa? Hacer una diferencia y dividir el pacto en el que estamos de los otros pactos, principalmente del pacto de la ley de Moisés. Tengo que dividirlo, tengo que distribuir y entender qué es lo que nos corresponde como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo. ¿Ok?
La Reina Valera 1602 y la Reina Valera 2000 dice, de la 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Es decir, usar la palabra significa hacer un trazo, como el ingeniero topógrafo hace un trazo en la carretera y divide una parte de otra. Para poder hacer una carretera, sabe que tiene que haber un topógrafo donde tiene que hacer la línea parejita, donde se va a abrir una brecha, una carretera, y tiene que quedar parejita. La línea tiene que quedar parejita y divide una parte de otra. Eso significa trazar correctamente la palabra de verdad. Y por último, la Biblia Septuaginta, versión Hünemann, dice: afánate para a ti mismo probado, para ti mismo ser probado, presentarte a Dios obrero inavergonzable, dice, recta, cortando la palabra de verdad. O sea, cortando rectamente la palabra. Tiene que cortar, hacer una división. Y la palabra esa, usar correctamente, es la palabra ortotomeo griega, que significa cortar, que significa dividir, también significa hacer un trazo y dividir. Dividir, ¿qué tenemos que dividir? La palabra. ¿Qué le corresponde a usted en el nuevo pacto? ¿Qué no le corresponde? ¿Qué le corresponde oír? ¿Qué no le corresponde oír? ¿Qué le va a edificar? ¿Qué no le va a edificar? ¿Qué le va a ayudar? ¿Y qué no le va a ayudar? ¿Entendemos? Para poder darles este tema, yo necesito que usted entienda esto. Hay muchas personas, aún yo lo he visto en la palabra de fe, lo he visto todavía, aún en la palabra de fe, bueno, que se sienten los iluminados y los de la gran revelación, y te has dado cuenta que está en una mezcla de pactos tremenda. Agarran la época de Jesús de Nazaret, cuando él anduvo bajo la ley, predicó a los que estuvieron bajo la ley. Jesús de Nazaret, ¿cuántos saben que era un judío? Pero el Cristo eterno que operó en Jesús de Nazaret no tiene genealogía. ¿Entendemos? Entonces muchos basan la historia de Jesucristo, Jesús de Nazaret, y dice, es que Jesús dijo esto. Sí lo dijo Jesús. Pero ¿cuántos saben que Jesús dijo que había cosas que no nos iba a decir porque no las podíamos sobrellevar? ¿Sí sabe eso o no? Mire, vamos allá. Jesús dijo que había cosas que no les dijo a sus discípulos. Y vamos a ir para allá, mire. Por eso es importante entender el nuevo pacto. Entonces, ¿significa que Jesús no lo dijo todo? No, Jesús no le dijo todo a sus discípulos. ¿A quién se le dijo todo? Por revelación al apóstol Pablo le dijo y le habló del nuevo pacto, que es para nosotros como iglesia, ¿ok? Okay. Juan capítulo 16, versículo 12. Juan 16, 12, aún tengo muchas cosas que decirles, le dijo a quién, a sus discípulos, ¿ya? Pero ahora no la pueden, ¿qué? Sobrellevar. Pero ahora no la pueden. Y luego, ¿qué significa sobrellevar? Bueno, en la Biblia Arcas Fernández dice, tendría que decirles muchas cosas más, pero no podrían entenderlas ahora. ¿Por qué no les dijo todo a sus discípulos? Uno, porque sus discípulos vivían bajo la ley de Moisés. Dos, porque no eran nacidos de nuevo, no había venido el Pentecostés cuando nacieron de nuevo. Una vez que Cristo resucita, ellos nacen de nuevo. Unos dicen que en Pentecostés y otros dicen que cuando Cristo resucitó y se presentó con ellos. Puede ser cuando Cristo resucitó, anduvo 40 días con ellos. Ellos ya eran salvos. ¿Y qué cree? Entonces les empezó a hablar las cosas del reino, una vez resucitado. Pero antes no. Ellos tenían tan metida la ley de Moisés en sus mentes y en sus corazones que era prácticamente imposible que entendieran el nuevo pacto. Pedro dijo, lo que habla Pablo, las epístolas de Pablo son difíciles de entender.
Usted ha escuchado esa parte en la segunda de Pedro capítulo 3. Ahí viene, no sé si el 15, 14 por ahí. Ahí dice, las cosas de Pablo son difíciles de entender. Aún ya renacido Pedro, aún ya viviendo en el nuevo pacto, aún templo del Espíritu Santo, aún oyendo la voz del Espíritu Santo, Pedro todavía no podía entender el nuevo pacto. El único que lo entendió a su perfección fue el apóstol Pablo. Digo, estamos hablando en un estándar alto de perfección de entendimiento del nuevo pacto. Pedro y los discípulos que anduvieron con Jesucristo no podían entender las epístolas del apóstol Pablo, la información que le dio el Espíritu Santo a Pablo. No la podían entender. Entonces, ¿por qué dijo Jesús que muchas cosas no se les dijo? Porque no pueden entenderlas ahora. Uno, porque eran muertos espirituales. Dos, porque tenían el concepto tan arraigado de la ley de Moisés. Tan es así que cuando se convirtieron en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, 3, usted va a encontrar que todavía iban al templo a la hora de la oración. ¿Por qué? Porque tenían costumbres y él, a través del apóstol Pablo, empezó a quitarles costumbres. Es importante quitar estructuras mentales, costumbres de lo que se nos ha dicho, de la información que se nos ha dado. Si no, difícilmente entenderíamos el evangelio de Cristo. Difícilmente. Entonces, ¿estamos de acuerdo que Cristo no les dijo todo? Y luego dice el 13. Entonces, ¿quién sí nos iba a decir todo? Mira el 13. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. ¿Qué iba a dar a través del Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo que iba a venir ahora en los creyentes? ¿Qué iba a decir? Una parte de la verdad, un fragmento, unas cosas sí, otras no. No. ¿Qué dice? Toda la verdad. ¿Ok? El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Pablo recibe ya la información. El Espíritu de verdad le mostró toda la verdad a Pablo. ¿Y qué cree? Esa verdad ahorita es presente para nosotros, porque el Espíritu Santo ahora nos habla de manera independiente. El Cristo que habita en nosotros nos guía, nos dirige, nos habla. Y tenemos dirección a través de Él. ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Y qué es lo que no tenemos que escuchar? ¿Captamos? Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y luego dice el 14. Juan 16, 14. Este es lo más importante de las cosas que dijo Jesús. ¿Qué iba a hacer? El Espíritu de verdad, Él me glorificará. Porque tomará de lo mío y ¿qué? Y os lo hará saber. ¿Por qué dijo tomará de lo mío? ¿Por qué cree que significa tomar de Él? Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Por qué no dijo? ¿Cuántos saben que está hablando en futuro? Me glorificará. ¿Por qué no estaba hablando en presente? Él me glorifica hoy. ¿Por qué estaba hablando en futuro? Porque el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo iba a venir a habitar en los creyentes a través del Espíritu Santo, ¿ok? 1. 2. ¿Por qué iba a glorificar a Cristo Jesús? ¿A quién cree que iba a glorificar? ¿A Jesús de Nazaret o a Cristo Jesús? Nos iba a dar un entendimiento. ¿Quién habita en nosotros? Cristo Jesús, ¿ok? Y os lo hará saber. ¿Está en presente o en futuro? Es futuro. Para ellos era futuro. Para nosotros es presente ya. ¿Entendemos? Perfecto. Entonces, no todas las cosas se pueden entender los discípulos. Y ahorita en la actualidad, muchos que estudian la Biblia del cristianismo
todavía están como los discípulos de Jesús antes de que nacieran, porque no entienden el nuevo pacto. Inclusive no entienden lo más básico, que fueron perdonados. Si no entienden lo más básico, que fueron perdonados por el sacrificio de Jesús, porque todavía se creen pecadores, entonces significa que no han recibido el perdón del Padre. No han recibido el perdón a través de Jesús. Es que me siento mal porque creo que soy un pecador, porque pensé, porque hice, porque pensé, porque hice. Y todavía se creen pecadores, entonces ni siquiera entienden lo más básico del Evangelio. Ni siquiera lo más básico. Entonces, 2 Timoteo 2:15, versión Huneman, traza rectamente, haz un corte. ¿Por qué hacemos un corte y dividimos los pactos? Porque el nuevo pacto en Cristo Jesús es el que aplica a la iglesia de Cristo Jesús, no la ley de Moisés. Y si no entendemos eso de cortar correctamente y dividir los pactos, literalmente estamos hablando de mezcla de pactos. Y por eso usted se preguntará, ¿por qué el hermano Anastasio se murió? ¿Por qué Pancracio por allá está enfermo? ¿Y por qué Filigonio por allá se cayó del caballo? ¿Y por qué fulano tal se murió accidentado en un lugar? Y lo dice, es que están mezclando pactos. Es tan grave mezclar los pactos que gran parte de la iglesia cristiana, hablando de los hijos de Dios, esto obviamente estoy hablando de la iglesia cristiana evangélica, están sufriendo catástrofes a causa de ello. Es muy complicado el mezclar los pactos. Entonces, cuando un líder, pastor, maestro no enseña estas cosas correctamente, no hace la división de pactos, literalmente está manteniendo el pueblo en tinieblas. He ahí la importancia de hacer la división de los pactos, la gran importancia. Entonces usted todo lo que escuche por internet o en lugares, ¿cuántos saben que son nuestros hermanos en Cristo? Todos ellos son parte del cuerpo de Cristo, pero no todo el cuerpo de Cristo está siendo edificado sobre la verdad, que es Cristo, la verdad presente, que es Cristo, no todos. Entonces, por eso tenemos que entender correctamente y trazar correctamente. Una vez que ya entendió usted que tenemos que trazar correctamente, hay algo que las características de la sustancia de Dios son eternas en todos los tiempos, pero lo que han cambiado son los pactos. La manera en que Dios ha tratado a la humanidad ha cambiado. Dios no ha cambiado. Para ello vamos a Malaquías 3:6. Muchos se basan en este texto bíblico para decir, Malaquías capítulo 3, versículo 6, mire, y esto lo he escuchado yo hasta en gente de palabra de fe también. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y de ahí se basa de un texto del Antiguo Pacto y de Hebreos 13:8 dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De ahí se basa para decir, bueno, si Dios no cambia en todos los tiempos, entonces significa que si Dios le dio la ley al pueblo de Israel, pues también me aplica a mí. Es que Dios no cambia, entonces significa que si Dios no cambia, la ley también la tengo que cumplir yo, porque Dios no cambia. ¿Qué no dio la ley? Y si dio la ley, pues usted la tiene que cumplir, porque Dios no cambia. Literalmente no se refiere a eso. Dios no cambia en su sustancia. Y vamos a ver un texto bíblico, mire. ¿Cuántos saben que la parte de la sustancia de Dios, las características del Dios viviente, una de ellas es que es bueno, otro de ellos es que es santo, otro de ellos es que es soberano, otro de ellos es que es luz? Son características inherentes a la personalidad de Dios, a su sustancia. Y mire, ¿qué es lo que nos habla en la ley de Moisés acerca
de las características de Dios. Levítico 20:26. Levítico 20:26. Habéis pues, dice, de serme santos, dice el autor de Levítico, es decir, Moisés. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que sean míos. ¿Cuántos saben que en la ley de Moisés dice que Dios es santo? ¿Cambiará esa verdad porque entró el nuevo pacto? ¿Cambiará esa verdad a través de los profetas? ¿Cambiará esa verdad desde el principio? Desde Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cambiará esa verdad? No va a cambiar, porque son las características inherentes a la naturaleza de Dios. Dios es santo, y no va a cambiar ni en la ley, ni en los profetas, ni en los salmos, ni en el nuevo pacto. A eso se refiere cuando dice yo soy Jehová y no cambio. Soy el mismo ayer y hoy por los siglos. Sí, no cambia su naturaleza, no cambia. El problema es que han malinterpretado, dice, como dice Dios que no cambia, bueno, entonces las maldiciones de la ley también te corresponden. Lo escuché de uno de Palabra Fe, mi hermano. Póngase a pensar. De uno de Palabra Fe, literal. Por eso no es bueno a veces estar escuchando, es que es de la Palabra de Fe, hay que escucharlos. Si se fijan, nosotros llamamos Palabra de Fe y Gracia, ¿no? ¿Por qué cree? La palabra de fe nos dejó la bondad de Dios y la manera en que podemos operar la fe, y la gracia nos dio el entendimiento de lo que Cristo pagó, del consumado es, y la obra termina de Jesús. Y ese es el evangelio completo, literal. Ahora, ellos dicen, como Dios no cambia, bueno, entonces las maldiciones de la ley, y luego todo lo escuché diciendo, ¿no? Hermanos, todos quieren agarrar las bendiciones de la ley. Mira, qué vivos son, ¿no? Obvio. Dios no creó retrasados mentales. Yo no soy un retrasado mental, ni usted tampoco, como para que tenga que agarrar las maldiciones de la ley, mi hermano. No se deje engañar. Es que son de la palabra de fe, sí, porque son de la palabra de fe, usted va a estar mezclando pactos, porque ellos mezclan pactos. Entonces dijo esta persona, mira qué vivos, ¿no? Ahora quieren agarrar las bendiciones de la ley, pero ¿qué creen? Las maldiciones, no, mira qué listos. Claro, obvio, somos hijos de un Dios listo. En otras palabras está diciendo este predicador de la palabra fe, mira, como agarran las bendiciones, tienen que agarrar las maldiciones, también les corresponden. Y estamos hablando de un líder que se considera como un líder grande a nivel internacional de la palabra fe, mi hermano. Dios mío, ¿cómo estarán los pobres congregantes? ¿Usted cree que es correcto que se traigan las maldiciones de la ley? Dicen ellos, es que porque Dios no cambia, es el mismo ayer y por los... Y si Dios dio la ley, pues se tiene que cumplir la ley, porque Dios no cambia. Dios mío, no cambia la esencia de Dios, no cambia la naturaleza de Dios, pero los pactos cambian. Y vamos a ver por qué Dios cambia los pactos. Más bien, el pacto eterno no lo ha cambiado. Lo que han cambiado son los pactos intermedios, que sirvieron y tuvieron una función por lo cual Dios hizo esos pactos. Eran pactos inferiores, que Dios era para mostrar algo del pacto que ya estaba desde el principio de la creación y que fue mostrado en Cristo Jesús. Eran pactos inferiores. Dígame, literalmente te lo dice el apóstol Pablo, la ley de Moisés era un pacto inferior a... ¿Cuántos saben que dice que estamos en un pacto establecido sobre mejores promesas? ¿Sí o no? Entonces significa que es que mejor el nuevo pacto que el pacto de la ley de Moisés. Entonces, ¿cómo alguien, tan solo por sentido común, va a agarrar, ahorita que está en el nuevo pacto, cómo vas a agarrar un pacto de la ley y te va a hacer un pacto inferior cuando ya tienes un pacto superior? Póngase a pensar. Bueno, ¿por qué ponemos ejemplos? Se ve como que estoy criticando a personas, pero si usted pone ejemplos, lo único que estamos haciendo es lo que dijo Pablo a Tito. Mire, vamos. ¿Qué dijiste Pablo a Tito? Nuestro hermano Tito. Tito Capotito. ¿Qué es lo que le dijo Pablo a Tito?
¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea principal de poner ejemplos? ¿Cuál es la idea? Bueno, es de corregir lo deficiente. Si no ponemos ejemplos de cómo corregir lo deficiente, nunca va a ser corregido. ¿Okay? No estamos hablando de nombres de personas, no mencionamos nombres, solamente mencionamos lo que hemos escuchado en ciertos líderes sin mencionar el nombre de la persona, ¿ok? Porque no se trata aquí de mencionar los nombres de las personas, se trata de que usted vea las deficiencias que hay. Tito capítulo 1 versículo 5, ¿ya? ¿Qué le dijo Pablo a Tito? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses ¿qué? Lo deficiente. Estamos de acuerdo que Pablo dejó a Tito en Creta para que corrigiera algo, una deficiencia que había. ¿Cuántos saben que una deficiencia no le va a ayudar a usted? Si usted tiene un órgano deficiente, ¿lo va a ayudar a vivir larga vida? ¿Una vida plena? Entonces se tenía que corregir lo deficiente. ¿Ya? Si se corrige lo deficiente, entonces usted va a tener algo que es pleno y completo. Deficiencia significa poco. Deficiencia significa que hace falta algo. ¿Entendemos? Algo hace falta. Y ese algo que hace falta hay que corregirlo para complementarlo realmente con el Evangelio. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa te dejo para que corrijas lo deficiente? Ahí da unas características de cómo debe ser un obispo o un servidor de Cristo. Entonces llegamos al versículo 10. ¿Qué dice Tito 1:10? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Mayormente, ¿quién? Los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Aquellos que se habían convertido a Cristo y querían ahora los hermanos llegar y los obligaban a que tenían que guardarle la ley de Moisés y poder circuncidarse físicamente para ser salvos. ¿A quién tenía que taparle la boca, dice Pablo? Aquellos religiosos legalistas que están dañando al pueblo de Dios, queriendo principalmente ponerles cargas que ni siquiera ellos pueden llevar. Mayormente, ¿quiénes eran? Ese tipo de religiosos que los volvían otra vez a imponerles cargas. Oiga, si Cristo nos libró, vengan a mí los que están trabajados y cargados. ¿Sí o no dijo Cristo? Yo los hago descansar. Vengan a conocerme, en mi gracia van a tener descanso en sus almas. Van a descansar de toda carga de enfermedad. Y ahora resulta que ya llegan a una congregación cristiana y les dicen, hermanos, pero ¿qué cree? Tiene que ayunar 30 días para poder que Dios los sane. Póngase a pensar. Aún hay hermanos en la palabra de fe que dice que tienen que ayunar para someter el cuerpo. Póngase a pensar. Eso se llama ascetismo religioso. Y está desde el primer siglo, mi hermano. Desde la iglesia primitiva está ascetismo religioso. Ellos creen que tienen que someter este cuerpo para poder ser espirituales. Esa era una doctrina herética en el primer siglo, ¿sí sabía? Y aún lo practicaron gran parte en el libro de los Hechos, usted lo va a encontrar. Hasta que llega un momento en que corta y ya no existe ni un ayuno, creo que del capítulo 15, 16 en adelante. Jamás se ve ningún ayuno. Porque los primeros siglos de la iglesia cristiana estaba en corrección, corrigiendo lo deficiente. Y ya no era por obras que ellos iban a alcanzar la justicia de Dios o ser justos delante de Dios, sino era la fe en Cristo Jesús. Ya no se trataba de que ayunara póngase a pensar que creen que hay personas que tienen que ayunar para que sus oraciones sean respondidas de parte de Dios. La otra vez lo escuché de un líder. Hermanos, es que sus oraciones han sido respondidas porque no se han puesto en ayuno y oración. Imagínense, o sea, tengo que sacrificar mi cuerpo para que Dios me oiga. Póngase a pensar. Y por eso dice, ¿y por qué muere el pueblo de Dios? Bueno, por ignorancia.
porque desconocen el nuevo pacto, sobre todo. Desconocen el Cristo que habita en ellos. Entonces, ¿qué dice Tito capítulo 1? Estamos de acuerdo que todos los ejemplos que yo le voy a dar es para corregir lo deficiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No tenemos nada contra nadie, son nuestros hermanos en Cristo, son el cuerpo de Cristo, pero es necesario poner ejemplos. Y si pongo ejemplos, y aparte le va a servir a usted, oye, estoy escuchando a tal predicador de la palabra de fe, pero ¿qué enseña ese predicador? Hay unos que están enseñando ahorita que dicen que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar, o sea, basado en lo que dijo Jesús en los 4 evangelios. ¿Usted cree que si usted no perdona a su hermano, Dios no lo va a perdonar si Dios ya lo perdonó en Cristo Jesús? Y si usted no lo quiere perdonar, ¿significa que Dios no lo va a perdonar? No, ya lo perdonó, usted está perdonado. Si no quiere usted perdonar a otro, es problema de usted. Pero a usted ya lo perdonó Dios. Y si usted no perdona, ¿qué cree? Solamente está permitiendo abrirle una puerta a Satanás, es todo. Pero de parte de Dios usted ya quedó perdonado. Y eso están enseñando ahorita, que si usted no perdona, no va a ser perdón de parte de Dios. Pónganse a pensar si conocen el nuevo pacto. Ahora, yo no lo sé todo. Yo estoy en un proceso de aprendizaje. Ya, por cierto, ya estoy creyendo en el Señor que voy a tener $20 mensuales porque me voy a suscribir a un seminario de unos buenos maestros de la palabra de gracia. Y hay una cuota mensual de $20. Entonces yo creo por esos $20 para comenzar a prepararme aún más y conocer aún más acerca de lo que esto les estoy enseñando, ¿ok? Si yo me preparo, le voy a dar buen alimento, y si usted recibe buen alimento, va a haber la manifestación de la gloria de Dios aquí en la tierra. Créalo. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿A quién era necesario taparles la boca? ¿Qué significa tapar la boca? ¿Qué cree? Pues que ya no predicaran incoherencias, que ya no predicaran de la ley de Moisés, que ya no predicaran la mezcla de pactos, que ya no predicaran que tienen que esforzar físicamente su cuerpo para agradar a Dios. O sea, ya no tienen que predicar eso. Y a esos dice, dígame si no fue tan drástico Pablo. Y dijo quiénes eran, ¿no? Los de la circuncisión. Así como Pablo dijo quiénes eran, pues yo estoy diciendo que algunos de la palabra de fe todavía enseñan la mezcla de pactos. Si Pablo lo dijo quiénes eran, ¿por qué su servidor no puede decir? Sin mencionar nombres, ¿no? Sin mencionar nombres, porque no tenemos nada contra nadie. Lo que queremos es que ellos también conozcan esta verdad y que escuchen por curiosidad al pastor Sergio Soto, que no lo sabe todo, sino que estoy en un proceso de aprendizaje. Pero lo poco que sé, lo retransmito. Pero lo más importante de todo es que poder yo retransmitirle lo que el Espíritu Santo me guíe, me dirija y me está enseñando a través de otros maestros. ¿Para qué? Para que usted conozca la verdad y esa verdad conocida lo haga libre. No hay otro objetivo más. ¿Ok? Y lo dice Pablo en el versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿De qué le estaba hablando? Decía que era mentira lo que Pablo y Tito estaban enseñando a los cretenses. Glotones, ¿por qué? Porque no tenían que ayunar para agradar a Dios. ¿Ya? Dice el 13, y ese testimonio es verdadero, dice Pablo, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué significa repréndelos? Oye, llámale la atención. Mis hermanos, de donde salimos nosotros de la palabra de fe, porque nosotros éramos parte de la palabra de fe antes. Ahora ya no pertenecemos a la palabra de fe. ¿Por qué no pertenecemos a la palabra de fe? Porque tiene deficiencias. Toda estructura humana religiosa tiene deficiencias. Lo único que no tiene deficiencias es el Evangelio de Cristo. ¿Entendemos? ¿Qué dice Pablo? Repréndelos duramente para que sean sanos
¿Sanos en qué? En la fe de Jesucristo, no en la fe no poniendo su fe en lo que hacen, sino poniendo su fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Hay muchos poniendo su fe, digo, porque de ahí vengo yo y conozco más de la palabra fe, muchos poniendo su fe en lo que hacen. ¿Qué es lo que dicen? Hermano, siembra, da mucho dinero para que Dios te dé. Eso enseñan en la palabra fe. ¿Entendemos? Y entre más des, Dios te va a dar más. No, Dios ya me dio todo y ya me hizo rico. Y cuando yo doy y aporto para el evangelio, lo doy como un acto de agradecimiento, no para que Dios me dé. Y están impulsando que den y den y den y den y den. Y todo en palabra fe se volvió amor al dinero. Porque todo le hablan dinero. Y si no hay un día que no le hablen de dinero, mi hermano, ellos no están conformes, no están en paz. Andan pidiendo dinero por internet. Y hermanos, si siembran en este ministerio que les da lo mejor, hagan, hermanos. Digo, la iglesia local como congregante, ustedes de aquí, pues pudiera tener la responsabilidad de, por agradecimiento, contribuir para la obra de Cristo. Pero yo no voy a andar diciendo a los hermanos que ven por internet, hermanos, a ver, ¿quién desea contribuir? Mire, vamos a pagar la renta local, hermanos, ándale, hermano, comienza a dar, y comienza a dar, y aquí está mi tarjeta, aquí está mi número de cuenta. Se volvió en un evangelio de avaricia la palabra de fe. Y así están muchos, pide y pide, y lo peor de caso es que no lo usan en lo que dicen. Hermanos, que tenemos unos niños a los cuales estamos dando comida. Mentira. Era un engaño. Lo hacían para pedir dinero a la gente. Dios mío. Y cuando los empiezas a agarrar en mentiras, dices, todo era una falsedad. ¿Cuántos saben que es mejor tener el corazón sincero? Yo prefiero a alguien mejor que tenga ignorancia en las escrituras, pero que tenga un corazón sincero, a alguien que dice que tiene mucho conocimiento y está engañando a la gente para que dé dinero y no lo utiliza en lo que realmente, para lo cual lo está pidiendo. Qué feo es actuar así, ¿no? Qué feo ser así. Entonces dice Pablo que eran malas. ¿Qué dice Pablo? A lo de la circuncisión, háblales duramente para que cambien. El evangelio no se trata de dinero, no se trata que entre más das Dios te va a dar, no se trata de eso el evangelio. El evangelio se trata de dar a conocer a Jesucristo. Y si usted algún día va a dar, délo por amor y agradecimiento, no para que Dios le dé. No se trata de eso. Lo dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Debemos de ser sanos en la fe. Una fe sana es aquella que proclama a Jesús como el único Señor y Salvador. Nunca se exalta a la persona, nunca exalta al ministro. Siempre al que se debe exaltar es a Jesucristo. Así es que, digo, desde esas deficiencias yo vi hasta los que se creían super ungidos y que no podían pasar de un lugar a otro y que no los tocara la gente porque se le iban a perder la unción. Póngase a pensar la ignorancia. Que no me toquen porque voy a perder la unción. Póngase a pensar. Dios mío. Dije, ya esto no está bien. Este evangelio que estoy oyendo no está bien. Pero gracias a Dios que conocí la verdad y esa verdad me hizo libre. Gracias a Dios que al que vamos a exaltar siempre aquí en este lugar va a ser a Jesucristo, mi hermano. Siempre. No se trata de super ungidos el evangelio. No se trata de idolatrar al pastor. No se trata de idolatrar a un líder, mi hermano. Una vez llegó una persona ahí de la palabra fe, cuando estábamos acá en el centro de Guadalajara, que tenía idolatrado a un líder de por allá el noroeste de México, porque le encantaba cómo predicaba ese líder, ¿no? Y me dijo una vez, pastor, ¿y usted por qué no enseña como fulano pastor? ¿Cómo cree que me quedé yo? ¿Por qué no enseño como fulano pastor? Porque a cada quien lo hizo independiente de Cristo. No tengo que imitar cómo enseña otro. Y alguien si está imitando cómo enseña otro, es porque no tiene identidad propia. Tiene inseguridad. Por eso imitan lo que otro, cómo predica otro. Dios mismo, agarran hasta las mismas mañas y los mismos chistes. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Corrigiendo lo deficiente. ¿Ya? Pablo dijo,
Háblales duramente para que sean sanos en la fe. Hermanos, dejen de estar pidiendo dinero por internet. El evangelio no se trata de dinero. El evangelio se trata de Cristo siendo exaltado, el todo y en todos. Así que yo lo estoy reprendiendo ahorita por estos medios de comunicación. Dejen de pedir dinero por internet. Si Dios no les suple en el lugar, en la congregación donde los puso, y necesitan estar pidiendo dinero por internet, entonces no son pastores. Sálganse del ministerio. ¿Está fuerte y está duro eso? ¿Cuál es el que está bien fuerte? Está bien duro. Pero es mejor una verdad a una mentira, a donde se estén autoengañando, porque se están autoengañando ellos. Y están engañando a más personas. Es que aquí nunca va a escuchar usted, Pastor Sergio Soto, el superungido, no me toquen. ¿Usted cree que, imagínense que llegamos al auditorio de la fe, que lleguen 1000 personas, se conviertan, porque yo lo creo todo eso, y de repente que el Pastor Sergio ya no tiene que salir a saludar a la gente, ya no, ya se cree mucho y ya se va por un pasillito allá donde la gente no lo toque. ¿Para qué saludar a la gente si ya es el ungido? Póngase a pensar. Hay cosas que no están bien dentro del pueblo de Dios. No están bien. No están bien. Lo decimos por el bien de ellos. Por el bien de ellos. Ok. Dice el 14, entonces Pablo le dijo a Tito, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que los van a apartar de la verdad. ¿Cuántos saben qué es más importante, un mandamiento de hombres o el evangelio de Cristo? O el conocimiento de Cristo. Mandamiento de hombres cuando ya le dicen a usted, hermano, sí es cierto que fue salvo por gracia, pero tiene que hacer obras para agradar a Dios. Es mandamiento de hombres porque es mezcla de pactos, no viene la palabra. Ya usted no tiene que hacer nada para agradar a Dios. Usted le agrada por fe en Jesucristo. ¿Sí sabía que eso es en la Biblia, no? Sin fe es imposible agradar a Dios, es todo. Pero con fe le agrada. ¿Por qué salirnos de ese lineamiento? No tenemos que salir. No atendiendo fábulas judaicas. ¿Qué es una fábula judaica? Que usted tiene que cumplir mandamientos para irse al cielo. Es una fábula judaica. Que es una fábula, una mentira, un cuento. Que no lo cuenten. Puede escuchar usted donde quiera. ¿Cuántos saben que cada quien es libre de escuchar la palabra donde usted guste? El problema es que se coman los cuentos. Ahí es el problema. No atendiendo fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que los van a apartar de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esa es otra característica. Corrige lo deficiente. Porque hablan mucho de que aman a Dios, pero realmente sus actos, sus acciones no van de acuerdo con lo que hablan. Pero con los hechos lo niegan. Dice Pablo, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, ¿sí o no le dijo que corrigiera lo deficiente? Estamos para corregir lo deficiente. Por eso es que hablamos en contra de un sistema, no en contra de personas. No tenemos nada en contra de personas, pero tenemos que hablar en contra de un sistema religioso que no ha ayudado a los hijos de Dios y que ha destruido al pueblo de Dios y que muchos están muriendo. Una enfermedad incurable de eso viene, mi hermano, de una conciencia de pecado que usted cree que merece castigo por algo que la regó. Algo pudo haberla regado, algún errorcito que tuvo usted en su mente o en su corazón, y ya con eso su conciencia le dice que merece castigo. Y mucha gente está enferma de enfermedades incurables por eso. Porque eso lo oyó de un púlpito que le dijeron que si usted hacía algo malo merecía castigo, conforme a la ley de Moisés. Es importante crecer en el conocimiento, la verdad. Entonces, mire, en Levítico 20:26 dice, yo soy santo, ¿sí o no dijo ahí? Vamos a Josué 24:19.
Entonces Josué dijo al pueblo, Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Ahora, ¿dónde está la palabra santo? Está ahora escrita por Josué, ¿no? Pero ahora vamos a los salmos. Salmo 22, versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tú eres santo. Es parte de la naturaleza de Dios que no cambia. ¿Ok? Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 3. Ya fuimos a la ley, ya fuimos a los salmos, ahora vamos a los profetas. Isaías 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ya está, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas ya está que Dios es santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? En el nuevo pacto, 1 Pedro 1:15. 1 Pedro 1:15 y versículo 16. ¿Ya lo tenemos en pantalla? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. ¿Ya? Sino como aquel que os llamó. ¿Listos? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Nuevamente lo recalca en el nuevo pacto. Entonces, ley de Moisés, profetas, salmos y el nuevo pacto dice que Dios es santo. Eso significa que Él no cambia su naturaleza, seguirá siendo santo desde el principio hasta el fin. Él en el cambio de los tiempos no va a variar, porque yo no cambio, dice Jehová, Malaquías 3:6, porque yo no cambio, soy el mismo. Hebreos 13:8. Entonces Dios no cambia, ¿qué? Su naturaleza. No podemos basar de decir que Dios cambia, no cambia en el sentido de que le dio un pacto de la ley y luego un pacto de gracia. Y si dio el pacto de la ley, Dios no va a cambiar en el sentido de que nosotros tenemos que guardar la ley. No se refiere a eso. Dios no cambia su naturaleza. Dios es bueno, no lo va a cambiar. Siempre será bueno en todos los tiempos. Dios es fiel, no lo va a cambiar, porque es parte de su naturaleza. Ha sido fiel en todos los tiempos. Dios es soberano, no lo va a cambiar. Son características de Dios. Dios es omnipresente, no lo va a cambiar. Dios es omnisciente, no lo va a cambiar. Son características inherentes a la naturaleza de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa que Dios no va a cambiar? En ningún tiempo. Y si Dios no va a cambiar, significa que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que sí cambia son la manera en que Dios ha tratado con la humanidad. El pacto eterno que hizo antes del principio de la creación y los pactos intermedios, incluyendo el pacto inferior de la ley de Moisés, para Dios mostrar algo a través de ese pacto y traer en el nuevo pacto a Cristo Jesús, manifestada la gracia y la verdad a través de Jesucristo. Es todo. ¿Okay? Entonces usted ya tiene el conocimiento, por lo menos en estas cosas básicas. No sé si vamos a continuar el próximo domingo para ya ponerle ejemplos un poquito más claros acerca de cómo va a entender el tema ese que estamos hablando, de qué manera lo vamos a estudiar, para que usted entienda que hay formas en que podemos entender lo que Dios estipuló desde el principio de la creación, pero basado en que no nos vamos a dejar guiar con lo que leemos, sino nos vamos a basar en un estudio profundo de la palabra de Dios para entender lo que Dios realmente, cuál es el propósito, el plan eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana en el nombre de Jesús, esta tarde que estamos aquí reunidos en tu nombre para aprender más de ti, Señor, aprender del pacto eterno, aprender del nuevo pacto, del evangelio, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por mostrarnos una vez más la manera en que nosotros podemos entender, conocer o interpretar tu palabra, Señor, para no caer en errores doctrinales, para no caer en mezcla de pactos,
Te damos gracias. Gracias, Señor, porque has sido bueno, has sido fiel, y queremos con este tipo de temas corregir lo deficiente. Las deficiencias que hay en la mezcla de pactos entre los que quieren judaizar a tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, precioso Rey. Gracias porque estamos completos en ti, estamos plenos en ti, Jesús. Gracias por el entendimiento correcto y perfecto. Y en este día celebraremos el acontecimiento de la cena del Señor. Gracias, Jesús. Todos los que nos ven por internet, si tienen la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón, hágalo. Dígale: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, en mi vida, entro en pacto contigo y recibo ese pacto eterno. Recibo al dador de la vida, que es Cristo Jesús, en mi corazón. Vamos a la primera carta de Corintios 11, nada más para celebrar este acontecimiento. Les recuerdo a nuestros amigos que nos ven por internet, les recuerdo que los viernes estamos viendo acerca de la cena del Señor bajo la gracia. Usted tiene que escuchar el tema todos los viernes. Van 2 viernes, 3 sesiones, y todos los viernes estamos dando ese tema para que cuando usted celebre la cena del Señor, la celebre y entienda qué significa ser digno. 1 y 2, traiga bendición para su casa, para su familia y para usted. Bendición en todas las áreas de su vida, entendiendo y recordando el pacto que hizo Dios en Cristo Jesús. Eso es lo más importante, ¿ok? Celebramos la cena del Señor. Usted puede tomar ahí en su casa un pedacito de pan cocido, una galletita. Esto representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. Y un juguito de uva que representa la sangre del Cordero. Muy bien, ¿están listos para celebrar la cena del Señor? Dice primera carta de Corintios 23. Dice Pablo, como una instrucción general, fue una instrucción que le dio Cristo Jesús. ¿Por qué cree? Porque es un acto de fe que recordamos, visionamos, hacemos memoria de Cristo Jesús en la cruz. Dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Cuando usted se lo tome ahorita, por favor cierra sus ojos y por favor tenga en su mente a Cristo en la cruz del Calvario. Lo puede hacer en este momento. Dice: ese es mi cuerpo que por ustedes es partido, molido, cortado y sacrificado. Puede tomarlo en este momento. Es el cuerpo de Cristo. Y lo dice: haz esto en memoria de mí. Por favor cierre sus ojos y vea a Cristo en la cruz, crucificado, traspasado por esos clavos. Una vez que fue latigado, fue llevado cargando la cruz, y al llegar al Gólgota, ahí había una cruz que lo esperaba, y ahí mismo fue traspasado por cada uno de nosotros. Y a través de esas heridas usted fue sanado. Por eso cuando usted ve a Jesús en la cruz traspasado por esos clavos, está viendo aquel, no nada más que llevó sus pecados, sino está viendo aquel que llevó sus enfermedades. Ahora diga conmigo: Señor Jesús, por esas heridas yo ya fui sanado. Creo que soy sano. Creo que tengo órganos nuevos. Creo que soy de larga vida sobre la tierra. Gracias, Jesús, por llevar mis enfermedades y mis dolores. Ahora dice el 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, y dice Jesús,
háganlo en memoria de mí. Es decir, véanme en la cruz del Calvario derramando. Ya puede tomar el juguito de uva y cada vez que lo tome, cierre sus ojos. Si lo puede tomar lentamente sería ideal, porque está viendo al Cordero de Dios derramando hasta la última gota de sangre desde su cabeza hasta la punta de sus pies. Estaba cayendo y corriendo toda la sangre del Cordero hasta que derramó la última gota. Y llega un centurión romano y le traspasa el costado y ya no le sale sangre. Una vez más se corroboró que el Cordero había vaciado toda su sangre derramada para el perdón de los pecados. Ahora diga conmigo: Señor, gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias porque me perdonaste todo pecado pasado, presente y futuro, y me hiciste justo delante de ti. Gracias por esa dignidad que me has dado como tu hijo, no por mis buenas obras, sino por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Gracias, precioso Rey. Gracias por ese nuevo pacto. Gracias, Jesús. Cada vez que hacemos memoria de Él y lo vemos en la cruz, estamos recordando el pacto eterno, el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús. Gracias. Y la obra terminada de Jesucristo, el consumado es. Ok, pues nos despedimos. Nuestros amigos que nos ven por internet, Cristo les ama, nosotros también. Y recuerde, todos los viernes 7:45 y los domingos aproximadamente 12 al mediodía, hora de Jalisco, del centro de México. Por acá les esperamos en el nombre de Jesús. Les bendecimos porque ya están bendecidos en Cristo Jesús. La gracia y la paz les sean multiplicadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Jesús.